Hola chicos, ¿cómo están? La Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presenta lo que es Anatomía Uleam. Hoy día les voy a hablar sobre cúbito y radio. Cúbito. Cúbito es un hueso largo. Va a estar ubicado anatómicamente medial al radio. Este de aquí va a presentar lo que son dos epífisis, que serían la cabeza proximal y la cabeza distal del cúbito, y una diáfisis que viene a representar el cuerpo del hueso. Además, este de aquí va a ser un hueso prisma triangular, es decir, va a tener una forma de triángulo en el cuerpo. Por lo tanto, significa que va a tener tres caras y asimismo tres bordes. Las caras van a ser anterior, medial y posterior. Ahora proseguiremos con la cara anterior. Esta cara va a presentar el agujero nutricio del hueso, más o menos en esta ubicación. Además, en sus 3/4 superiores va a presentar la inserción del músculo flexor profundo de los dedos, y en su cuarto inferior o en su cuarto distal va a presentar la inserción del músculo pronador cuadrado. Listo. En su cara posterior vamos a darnos cuenta que es paralela al borde interóseo. ¿Cuál es el borde interóseo? El que estoy señalando. Y esta viene a ser la cara posterior. La cara posterior va a presentar inserción a tres músculos. El músculo abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, y a otro músculo que no es del pulgar, al músculo extensor del índice. Listo. Además va a tener dos crestas. Una cresta longitudinal, que es donde se va a insertar el músculo supinador, y una cresta oblicua, que en esta de aquí se va a insertar el músculo ancorio. Asimismo va a presentar tres bordes, como ya les nombré: el borde anterior, el borde interóseo y el borde posterior. Listo. El borde anterior va a ser romo o redondeado y va a prestar inserción al músculo flexor profundo de los dedos. El borde interóseo va a presentar inserción a la membrana interósea. Además va a tener en la parte superior aquí una superficie para el músculo supinador. El borde posterior va a prestar inserción al flexor profundo de los dedos, al flexor cubital del carpo y al extensor cubital del carpo. Iría por aquí. Entonces, también podemos notar que en su parte superior hasta su parte media va a ser convexa. Continuamos. Va a tener dos extremos: el extremo superior o proximal y el extremo inferior o distal. En el extremo superior vamos a encontrar dos apófisis: el olecranon, que va a ser la parte de aquí, y lo que es la apófisis coronoides, que va a ser la parte de acá. Y en su parte distal vamos a presenciar asimismo dos diferencias anatómicas, lo que es la cabeza distal del cúbito y la apófisis estiloides. Listo, vamos a detallar lo que es el olecranon. El olecranon va a tener varias caras. En su cara posterior nos damos cuenta que tiene forma triangular y va a ser rugosa. Además, su cara inferior va a conectar el olecranon con el resto del hueso, sería con el cuerpo del cúbito. Va a presentar el vértice del olecranon. Aquí se va a insertar el músculo tríceps braquial, que va a venir desde aquí hacia acá. Se va a encontrar el disco articular de la articulación del codo, que se va a encontrar por aquí, el disco articular. Y va también a presenciar lo que son los ligamentos colateral cubital y colateral radial de la articulación del codo. La cara articular del olecranon, o la cara anterior del olecranon, junto con la cara superior de la apófisis coronoides, van a formar lo que es la escotadura troclear, que se va a unir con el húmero. Además, la apófisis coronoides en su parte lateral va a denotar una escotadura, va a ser la escotadura radial del cúbito. Esta de aquí va a ser una de las superficies articulares de la
articulación radiocubital proximal, de la cual hablaré más adelante. El siguiente detalle es el extremo distal, donde va a estar la cabeza del cúbito, que en su parte lateral asimismo va a presentar una escotadura radial del cúbito. Aquí se va a unir la cabeza distal del cúbito con la cabeza distal del radio en la articulación distal. Además va a presentar la apófisis estiloides del cúbito, porque el radio también posee una. Entonces aquí va a haber un surco, el surco donde va a pasar el músculo extensor cubital del carpo. Continuamos. Presentamos aquí la membrana interósea. Esta membrana va a unir lo que es cúbito y radio, donde se va a denotar que ambos huesos van a tener un borde interóseo. Este borde en ambos huesos va a ser cortante y la membrana interósea llegaría aproximadamente hasta aquí. De aquí en adelante va a ser perforada por vasos sanguíneos y nervios que van a irrigar e inervar respectivamente lo que es la mano. Entonces se comprende que la membrana interósea va a ser una membrana fibrosa. Continuamos con radio. Listo, para diferenciar dónde va cúbito y dónde va radio, se utiliza esta guía, se podría decir así. Donde va a estar el pulgar va a ser como la antena de un radio, entonces va del radio, va del dedo pulgar, va el radio, porque es la antena del radio, y del meñique va a ir cúbito. Entonces, radio por aquí, cúbito por acá. Bueno, ahora seguimos. Lo que son las caras del radio. Sabemos que tiene tres caras. La cara anterior, la cara lateral y la cara posterior. Tenemos que la cara anterior va a presentar el agujero nutricio en esta parte más o menos. También va a presentar lo que es la inserción del músculo flexor largo del pulgar y en la parte de abajo el pronador cuadrado. El pronador cuadrado va a ir desde el cúbito hasta el radio. Tenemos lo que es la cara posterior. Se van a insertar los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Y en su cara lateral vamos a encontrar lo que es la inserción del músculo pronador cuadrado en su parte inferior y superiormente va a dar inserción al músculo pronador redondo. Y en su cara lateral vamos a encontrar en su parte media la inserción del músculo pronador redondo y encima de este va a ir lo que es el músculo supinado. Bordes. Bueno, pues tenemos las mismas imágenes, ya que estas me permiten explicar mejor los bordes. En la parte anterior, vamos a tener los mismos tres bordes: el borde anterior, el borde interóseo, que está aquí, y el borde posterior, que es acá, ¿no? Ya, entonces, el borde anterior nos va a llevar hasta lo que es el borde anterior, nos va a guiar hacia la cabeza del radio, que va a ser la parte superior, y además por aquí donde estoy señalando se va a insertar el músculo flexor superficial de los dedos. El borde interóseo, como ya saben, va a estar guiado o mirando hacia el cúbito, y entre los dos se va a formar lo que es la membrana interósea. Tenemos el borde posterior, que va a ser redondo y rondo. Extremos. Como en cúbito, tenemos el extremo proximal o superior y el extremo distal o inferior. En el extremo superior vamos a tener la cabeza del radio, el cuello anatómico y la tuberosidad del radio. Entonces, en la cabeza del radio va a estar una fosa articular, la que se va a unir con el capítulo del húmero, y la tuberosidad del radio va a prestar inserción al bíceps braquial. Tenemos el extremo inferior. Este de aquí es un poquito más complicado. Ya.
El extremo inferior va a poseer 5 caras, lo que son inferior, anterior, posterior, lateral y medial. La cara inferior va a proporcionarnos dos cositas. El radio se va a articular con el carpo, mientras que el cúbito no. Y entonces este de aquí, en forma de triángulo, va a ser para el hueso escafoides. Este de aquí va a ser la superficie articular para el hueso semilunar. Va a ser como un cuadrado. Cúbito no se va a articular con el carpo, pero va a tener un disco articular. Entonces ya tenemos la cara inferior. Listo, vamos con la cara anterior. Listo, pues la cara anterior sería esta vista de frente. Esta es la cara anterior. Este de aquí va a servir de inserción para el músculo pronador cuadrado, es decir, va a cruzar hasta aquí. Ya la cara posterior va a presentar dos surcos. Dos surcos. Estos surcos sirven para que pasen el tendón de los músculos extensor de los dedos y el extensor del índice. Entonces, el extensor de los dedos y el extensor del índice. La cara lateral va a presentar dos surcos asimismo. Uno es para el extensor largo del pulgar y otro para el extensor corto del pulgar. ¿Por qué sé que esta es la cara lateral? Porque aquí va a estar la apófisis estiloides del radio. Listo. Por último tenemos la cara medial, donde se va a insertar la membrana interósea, y además esta es la cara que se va a articular con la escotadura cubital del radio. Ahora sí, se viene lo chido, dice Luisito Comunica. El codo va a estar formado por tres articulaciones: la articulación húmero-radial, la articulación húmero-cubital y por último la articulación radiocubital proximal o radiocubital superior. Entonces, hoy día les voy a hablar sobre la articulación húmero-radial. Esta articulación va a estar compuesta por dos superficies articulares, las cuales son la fosita articular del radio, de la cabeza del radio, y el capítulo. Aquí tenemos el ligamento colateral radial. Este se va a unir más con el cúbito que con el húmero, pero aún así forma parte de la articulación ya que ayuda a reforzarla. Entonces tenemos tres fascículos de este ligamento. Tenemos el fascículo anterior, que va a ir desde el epicóndilo lateral, que sería el de aquí, ya que el radio está ubicado en la parte lateral. Entonces desde el epicóndilo lateral hacia la escotadura radial del cúbito, es decir, hasta aquí. También el fascículo medio va a ir desde el epicóndilo lateral hasta donde se inserta el cúbito, por aquí. Y asimismo el fascículo posterior va a ir desde la parte posterior del epicóndilo lateral hacia el borde del olecrano, el borde lateral del olecrano, es decir, por aquí más o menos va a estar el olecrano, entonces va a ir hasta aquí el fascículo posterior. Articulación radiocubital proximal. Esta articulación va a constar de dos superficies articulares, lo que es la cabeza del radio y la escotadura cubital del radio. Por aquí se cree que está el ligamento cuadrado, que va desde la escotadura radial desde la escotadura cubital del radio hasta el cuello del radio. Sin embargo, Dubois dice que puede como no puede existir este ligamento. ¿Por qué? Porque se puede confundir con los fascículos de los otros ligamentos que se encuentran alrededor. Además, va a estar recubriendo la cabeza del radio el ligamento anular del radio, que se extiende desde la escotadura cubital del radio y rodea toda la cabeza del radio. Es como una cinta que lo protege al momento de hacer los diferentes movimientos. Ahora les daré a conocer los movimientos. Los movimientos del codo van a ser lo que es flexión y extensión. Flexión, cuando está el antebrazo sobre el brazo, y extensión cuando se estira. Además de esto, la articulación proximal del cúbito y el radio va a producir lo que es pronación y supinación,
Y aquí no solo entra en acción la articulación proximal cúbito-radial, sino también la articulación distal. Si podemos ver aquí, ambos huesos permiten que la palma de la mano esté así, en su forma dorsal y en su forma ventral. Continuamos con la articulación cubital distal. Ahora continuamos con los movimientos. Primero tenemos los movimientos del codo, los cuales van a ser flexión y extensión. Y debido a la articulación radiocubital proximal y distal, va a poder realizar lo que es la pronación y la supinación. Entonces tenemos en los movimientos del codo flexión, extensión y pronación y supinación. Articulación radiocubital distal. Esta articulación va a tener tres superficies articulares, lo que son la cabeza distal del radio, la cabeza distal del cúbito y el disco articular que se va a encontrar aquí. Entonces recordemos que radio va a tener en su extremo inferior, en la cara inferior del mismo, dos escotaduras, una para el escafoides y otra para el semilunar. El escafoides va a ser de forma triangular y el semilunar va a ser de forma cuadrilátera. Entonces nos podemos dar cuenta que el cúbito no se va a unir al carpo, sino que aquí va a poseer un disco articular, el cual también se lo conoce como ligamento triangular, el que va a estar aquí, y este de aquí va a permitir asimismo un poco de los movimientos de lo que es pronación y supinación. Además, en el cúbito va a estar una escotadura radial del cúbito. Este de aquí va a ser la articulación cubital distal. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video. Por favor, al final dale like y suscríbete.